Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Soy la doctora Marité Rosanova y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Tenemos una articulación que a veces ni nos damos cuenta que la usamos. Nos paramos, corremos, caminamos y es la articulación donde llamamos la cadera. Pero hay millones de personas en el mundo que tal vez tienen algún problema en ese lugar. Y para ello, para discutir acerca de su patología, hemos invitado al doctor Daniel Marcó. Hola Daniel, ¿cómo andás? Marité, doctora Rosanova, gracias por esta nueva invitación. Bueno, se lo dije muy sencillo a nuestra audiencia, pero es verdad, viste que nosotros... Muy sencillo, pero muy gráfico. Porque sí, la cadera es una articulación fundamental en la marcha, fundamental en la estabilidad, que confunde muchas veces sus síntomas con la columna y que la gente no sabe dónde está. Eso, por eso empecemos por ahí. Empecemos por ahí. ¿Qué es la cadera? Bueno, la cadera es la articulación de la pelvis, que es el final del tronco, con el miembro inferior. Es, digamos, la base de la marcha, ¿sí? Los síntomas de la cadera muchas veces se confunden con los síntomas de columna. La mayoría de la gente cree que la cadera está atrás. No, la cadera está adelante, en la ingle, en la parte baja. Pero bueno, vienen al médico porque no saben medicina. Y es importante, por ejemplo, vos decís, está en la ingle. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto uno debería consultar? ¿Una puntada en la ingle? ¿El dolor? ¿Cuáles son los síntomas de alarma? Acá entramos en un universo distinto. Una cosa es hablar de una región anatómica y otra cosa es hablar de lo que le sucede a esa región anatómica. Y ahí tenemos un universo completo. Puede haber desde lesiones deportivas, como lesiones del labrum de la cadera, que es una especie de limpiaparabrisas que tiene el borde como para el líquido sinovial, que a veces se rompe y genera sintomatología, que eso habitualmente sucede en chicos jóvenes, deportistas que hacen movimientos extremos o bruscos, algunas veces en algunas gimnasias posturales que buscan movimientos extremos también, pero son lesiones patrimonio del joven. Y tienen unas características... Perdóname, ¿y deportistas tienen que ser? En general sí. Ajá. En general sí. Y no necesariamente tiene que ser secundario de un traumatismo. En general es secundario un traumatismo. Existen algunas lesiones por lo que se llamaría posicionales. Ajá. En gente que permanece sentada en una mala posición muchas horas y se puede generar una lesión de este tipo, pero en general está asociado a un traumatismo, porque sucede en pacientes jóvenes. Vos para romper un tejido fresco, joven y duro, necesitas golpearlo contra algo, sacudirlo, torcerlo, no se degenera a esa edad. A otras edades, que nosotros estamos muy lejos, existen roturas pero degenerativas, en las cuales no están asociadas a un traumatismo claro y evidente como el del chico joven, ¿sí? Yo veo a veces con los chicos residentes que trabajo que consultan, sobre todo patología de rodilla, que es más frecuente, y hablan de síndromes meniscales y yo les digo, ¿pero el trauma cuándo fue? Se quedan medio así. No, tiene que haber un trauma. El labrum es equiparable un poco a la lesión de menisco, tiene que haber algún tipo de antecedente. Bien. Y dentro de las patologías de cadera, por ejemplo, empecemos por la artrosis de cadera. Empezaste por artillería pesada. Y bueno, por algo te invité. Yo te diría, empezaría por lesiones más leves y más frecuentes. Bueno, dale. Una lesión muy, muy frecuente es la bursitis trocantérica. Ajá. La bursitis trocantérica es la inflamación del tendón del glúteo medio en su inserción en el trocánter que roza contra la fascia lata. ¿Dónde estaría el dolor localizado? Exactamente en el costado. Ajá. ¿Sí? Y ese dolor se asocia al lecho, al dormir, es muy frecuente al dormir porque uno se acuesta de ese lado y los dos tejidos se impactan uno sobre el otro. Ajá. Y algunas veces al caminar. Existen distintos grados, obviamente. El que le duele a la noche es un grado menor del que le duele al caminar, por decirlo así. Pero la característica de este dolor es que irradia por todo el costado de la pierna, en general hasta la rodilla o un poco abajo de la rodilla. Pero algunos pacientes, por irradiación o por terminales sensitivos, pueden llegar a sentirlo hasta... ¿El pie? Sí, hasta casi el pie.
Entonces muchas veces se confunde con una lumbociática. ¿Sí? La característica que tiene este dolor, en diferencia de la lumbociática, es su colocalización. La trocanteritis es por el costado de la pierna, la lumbociática es por atrás y la lumbocrualgia, que es un cuadro más raro, pero de columna también, es por adelante. Ajá. ¿Y esta trocanteritis secundario a qué? Vos dijiste por el apoyo. En general es un dolor propio de o alguna situación traumática. Por ejemplo, yo he tenido una porque cuando era chico salté una verja, estaba mojada, seguí de largo y golpeé y quedé con una trocanteritis durante un tiempo. Todavía no eras traumatólogo. Todavía no era traumatólogo. Pero en general responden a déficit del músculo glúteo medio. Ajá. La etiología más frecuente es que el glúteo medio, por alguna causa o porque el paciente aumentó su peso y el músculo hace más fuerza, o porque el músculo está debilitado y entonces necesita hacer más fuerza, o las dos cosas. Entonces, el frote hace que se produzca un derrame y ahí se generó la trocanteritis. Bien, ¿y cuál es el tratamiento de la trocanteritis? Bueno, si vamos a la causa de la trocanteritis, tenemos que reforzar la musculatura. Elongar y reforzar la musculatura, tanto la fascia lata como el glúteo mediano, es la indicación. A veces no es suficiente porque una vez que se hace un derrame, la bursa se engruesa y el cuadro se cronifica. Y el dolor persiste. Entonces es necesario practicar infiltraciones, que en general con eso ceden. Las infiltraciones pueden ser con corticoides, betametasona, o se puede intentar algún otro tipo de cosas como proloterapia, por ejemplo. Sí, está bien, eso para la audiencia, digamos, eso tiene que consultar, pero tienen que tiene consultar. Solución. Exactamente, siempre tiene solución. Y en los casos más raros, la solución quirúrgica es resecar la bursa, pero honestamente en 40 años una sola vez. Así que quiere decir que se soluciona con otros métodos. En general sí. Bien. ¿Cuál otro así seguimos con tu ritmo de los más comunes? Bueno, seguimos con la fascia lata, pero ahora arriba. ¿Qué es la fascia lata? La fascia lata es una cinta tendinosa muy ancha que le da estructura a la musculatura del muslo. ¿Sí? Tiene un vientre muscular en la parte proximal anterior que la tensa. Y a veces existe, sobre todo en los chicos, lo que se llama un acortamiento congénito y provoca lo que se llama una cadera en resorte. El borde de la fascia lata roza contra el músculo y hace un resalto. El chico siente que hace ¡trac! Ajá. Bueno, eso se arregla con un tajito de la fascia lata. Está bien. Y después en los adultos puede tener... En los adultos existe una versión de la trocanteritis, pero asociada al vientre muscular de la fascia lata. Que es, la característica es como una trocanteritis, pero mucho más anterior. La localización del dolor. Digamos, vos como traumatólogo detectás exactamente. Y el tratamiento es similar. Sí, es más o menos el de la trocanteritis. Son cuadros benignos, pero la gente muchas veces se asusta porque son recidivantes y persistentes. Claro, y aparte un poco invalidantes, si no te permiten caminar o no. Molestas. Claro. Son molestias, sobre todo es más molesto el que no pueden dormir, se despiertan de noche. Por el dolor. Pero no tienen ninguna gravedad ni ninguna trascendencia desde el punto de vista biológico. Son cuadros obstinados, diría yo. Pero que tienen solución. Por supuesto. ¿Qué otro más dentro de los procesos que vos ves en el consultorio? Bueno, seguimos hablando de lo de alrededor de la cadera. De alrededor de la cadera están las tendinitis del psoas ilíaco, que corresponden a esfuerzos, que corresponden a deportistas. Y ya entramos en otro capítulo que duele en la zona de la cadera, pero no es la cadera, que son las hernias inguinales. Ajá. Muchas veces pacientes que tienen dolores que asemejan la cadera, lo que tienen es una hernia inguinal por ahí no muy grande, pero que se confunde. Y es bueno tenerlo presente, sobre todo en los cuadros que no se encuentra el diagnóstico preciso. Bien, como diagnóstico diferencial. Exactamente. Bien, ¿qué otro más? Bueno, después empecemos con las artritis. Ahora vamos a la tan renombrada artrosis de cadera, que es la artritis degenerativa de los franceses, artrosis.
Perdón, artritis degenerativa es de los americanos, artrosis es de los franceses. Las artritis o cuadros inflamatorios articulares pueden ser de distintas causas. Infecciosa, que ese es mi tópico. Tu tópico. No lo vamos a tocar hoy, el día de hoy. Y bueno, las más comunes de las de la cadera corresponden a las degenerativas del adulto, ¿sí? ¿Qué es una artrosis? Es un proceso en el cual la articulación, sea cual fuera, en este caso estamos hablando de la cadera, pero sea cual fuera, empieza a tener un deterioro en su estructura. Lo mismo empieza en el cartílago. El cartílago viene a ser una superficie de un tejido más blando, súper pulido. Uno lo ve, el cartílago es un tejido bellísimo porque es brillante. Lo podemos ver en la carnicería. En el pollito, por ejemplo. Sí, el pollito es muy chiquito, pero por ejemplo en una vaca en la carnicería se ve el cartílago, se lo ve como un color cremita brillante que facilita la circulación del líquido sinovial y facilita el deslizamiento. Por alguna causa ese tejido empieza a debilitarse y a ponerse rugoso, y esto es como cuando un grano de arena entra a un pistón de un motor, lo destruye. La irregularidad hace que ese deslizar perfecto empiece a ser... a fallar. Una desgracia. Entonces empieza a despulir, se empieza a irregularizar. Cuando el proceso es crónico, se adelgaza, empieza a haber movilidad articular, micromovilidad. El cuerpo, ¿qué hace? No tolera la movilidad. Entonces busca tensar la cápsula. ¿Cómo se tensa la cápsula en el cuerpo? Se generan unos picos, que en la columna los llaman picos del oro, en la cadera se llaman osteofitos, que son esfuerzos del organismo para tensar los ligamentos y evitar ese micromovimiento que tiene. El proceso sigue avanzando, el cartílago se sigue consumiendo, en algunas zonas desaparece, empieza a chocar hueso contra hueso y se empieza a deformar entre los osteofitos, la aparición de esos huesitos que yo decía que retensan la cápsula, más las deformaciones que se generan por la deficiencia del cartílago, la cabeza deja de ser esférica. Y acá ya hice una descripción progresiva de en qué termina una cadera artrósica. Va desde un despulimiento del cartílago hasta una deformidad de la cabeza franca, donde la cabeza ya no es esférica, sino es ovoide. ¿Y el paciente qué manifestaciones clínicas tiene en las distintas etapas? Bueno, ¿cómo comienza esto? Esto comienza con dolor. Habitualmente el dolor del principio es incierto. Nunca es una puntadita. Siempre es un dolor que persiste, al menos unas horas. Los pacientes se quejan, fui al supermercado, estuve empujando la bolsa y me quedó un dolor y estuve un día con dolor. Y después se le pasa. ¿Y la localización del dolor? ¿Dónde? El dolor es en la zona inguinal y corre hacia la rodilla. Y acá viene una salvedad que es muy interesante a tener en cuenta. Todos los dolores cumplen con la regla de que las raíces van del centro hacia la periferia. Entonces, nunca un dolor de algo va a ser arriba, siempre es abajo. La cadera duele en la rodilla, eso es pregunta de examen de traumatología de pregrado y a veces en la residencia. Mucha gente consulta por dolor en la rodilla, que interpreta el dolor en el muslo bajo hacia la rodilla como dolor de rodilla, le sacan radiografías, le sacan resonancia, le sacan estudios, son todos normales. Pero no hacemos una radiografía de cadera y encontramos la madre del borrego. Es decir, dolor en... El dolor esta es la zona crural, se llama dolor inguino-crural. Y se puede superponer a las patologías de la columna que son altas, que están en la lumbar 2 y 3, pueden dar dolor crural. Entonces es una cosa para tener presente e investigar. Estamos en la época en que todos los diagnósticos los hacen las imágenes. Bueno, eso es algo... La clínica es soberana. La clínica es soberana, la semiología es la que manda y las imágenes confirman. Que lamentablemente la semiología se ha abandonado, ¿no es cierto? Desgraciadamente. Porque generalmente es ir a la imagen. En patologías como cadera y rodilla, revisar al enfermo es fundamental.
algún médico joven podrá mirar y se sonreirá viéndome. Yo no peino canas, pero por una razón obvia, pero las peino. Y algún médico joven se sonreirá y les puedo asegurar que no es así. Las imágenes confirman, son estudios complementarios. Siempre tenés que tener aparte una sospecha diagnóstica. Por supuesto, también para saber qué buscar y qué pedir, qué quiero ver, qué estoy esperando ver. Si no encontramos hallazgos y no se operan imágenes, se operan pacientes. Totalmente. ¿Y estas artrosis, cómo se tratan? Bueno, la artrosis es un proceso degenerativo del cual la mayoría de las veces no sabemos su causa. ¿Sí? Por ejemplo, si hubo una secuela traumática, una secuela de fractura, ahí puede haber una explicación de la irregularidad que me genera la degeneración. Pero en otros casos, la mayoría de los casos son idiopáticas. Idiopática quiere decir de causa desconocida. Se llama primaria o idiopática. En estos casos, lamentablemente, no podemos hacer nada más que observar lo que el cuerpo decide. Todos los tratamientos que yo conozco hasta el día de hoy son ineficientes para frenar el proceso degenerativo. Llegado cierto punto límite, lo que nos queda es la cirugía y la Pero vamos a colocación de tener una que ir prótesis. a un cortecito y lo dejamos a la audiencia con esto de el tratamiento, las prótesis de cadera, secundarios a fracturas de cadera, ¿Y etcétera, cuándo etcétera. sería el momento de la ¿Cuándo? cirugía? Pero así la gente no nos abandona. Bárbaro. Hemos concluido este brillante primer bloque de A Ciencia Cierta. No nos abandonen, volvemos en un ratito. Gracias por acompañarnos. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias. Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta. Para la audiencia que no nos siguió en el primer bloque, estamos con el doctor Marcó hablando de todos los problemas de la articulación de la cadera. Daniel, habíamos dejado a nuestra audiencia ahí esperando lo que vos ibas a comentar acerca de la oportunidad de la prótesis de cadera, etcétera, etcétera. Claro, uno, o sea,
viene al consultorio un paciente, le damos la funesta noticia de que tiene una artrosis de cadera y que el pronóstico es malo, que termina en una prótesis, la pregunta es, ¿cuándo? ¿Sí? Bueno, es parte del arte de la medicina saber cuál es el momento de la indicación. En Latinoamérica dirían, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Ajá. La prótesis es un elemento que ha evolucionado en la historia de la medicina de una manera impresionante. Desde 1966, que Chanley colocó la primer prótesis exitosa de cadera, hasta hoy, ha habido cambios en los materiales, en las técnicas, y sobre todo en lo que se llama el par de fricción que generaba el desgaste de las prótesis. Hoy las prótesis son infinitamente mejores que cuando yo empecé a hacer medicina. No obstante, es una prótesis. ¿Y qué significa que es una prótesis? Que es un elemento mecánico y como tal tiene desgaste. ¿Sí? Lo podemos minimizar, podemos usarla de mejor calidad, pero el desgaste siempre va a estar. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le colocamos la prótesis? Hoy se ve mucha patología en gente joven, que antes tratábamos de hacer otro tipo de cirugías, osteotomías, para que duraran más y en definitiva complican la prótesis a posteriori. ¿Por qué lo ves más en gente joven? ¿Por qué será? Mira, es un tema que realmente no está claro por qué, pero... ¿Mayor sedentarismo? No celular, no te podría decir a ciencia cierta por qué. A ciencia cierta. Pero a ciencia cierta. Hay muchísima gente joven. Gracias a Dios, hoy hay implantes que tenemos una expectativa de duración mayor, pero cuanto más joven es el paciente, claro, van a suceder dos cosas. El requerimiento mecánico para la prótesis va a ser mayor, porque el paciente se mueve más. La actitud de un joven en cuanto a movilidad es distinta, más enérgica, más dinámica. La prótesis está sometida, los pacientes suelen hacer deporte, las prótesis permiten hacer deporte. Pero bueno, implica que el paciente le va a pedir más a la prótesis, se la va a gastar más, y encima va a tener más tiempo de usarla porque tiene una expectativa de vida mayor. Claro. Entonces, hay que pensar en los pacientes jóvenes en prótesis que nos den la posibilidad fácil de un recambio. Todas las prótesis tienen posibilidad de recambio, pero hay que pensar que tenemos que hacerlo con un costo de hueso, de biología del paciente, lo más bajo posible. ¿Qué tiempo medio más o menos de duración tiene? Y eso es muy discutible. Ajá. Nosotros pensamos que las prótesis iniciales duraban 15 a 20 años máximo, y a los 10 se caían ya muchas. Pero 15 a 20 años duraban. Yo tengo de esas prótesis de 37 años. Eso es la ventaja de ser viejo. Tengo un par de pacientes con 37 años de prótesis de Chanley que están perfectas. Hoy es gente muy mayor, no se van a operar. Hoy las expectativas han subido mucho. Yo en una época trabajé en Italia en contacto con un estudio que diseñaba implantes. Yo los asesoraba de la parte clínica y de los temas de instrumental, pero tenía contacto con los ingenieros y había hecho amistad particular con uno, que él suponía, después de estudios que había hecho, que estas prótesis durarían alrededor de 40 años. Ajá. Y que no iba a ser el desgaste, sino que iba a ser la reacción biológica de la unión de la prótesis con el hueso, algo que hoy no nos imaginamos. O sea, todo lo que dije es teoría. Entonces el momento estábamos terminando de discutir, claro, el momento de El momento, ¿cuál es el momento? Y al paciente joven antiguamente le decíamos, no te operes, aguantá, porque la solución que teníamos no era muy buena. Pero la calidad de vida tampoco. Pero la calidad de vida tampoco. Entonces muchos pacientes venían y me decían, está bien, ¿para qué quiero operarme a los 70 si yo tengo 40 y qué hago estos 30? La vida va a ser estos 30 años. Claro. Y es algo muy atendible.
Con los implantes modernos, la política que yo he tomado y lo que charlo con mis enfermos en esta situación es siempre lo mismo. El momento de realizar la cirugía es cuando el dolor de la cadera empiece a afectarme lo que yo quiero hacer. Lo decimos en forma, mi calidad de vida. ¿Pero qué es mi calidad de vida? Mi calidad de vida es, ¿me quiero ir a tomar un café a la esquina? No, me quedo porque me va a doler la cadera. ¿Me quiero ir de vacaciones? Oh, no, la voy a pasar mal, no voy. ¿Quiero ir a visitar a mi tío a Rosario? No, pero el viaje es imposible, me tengo que bajar cada 100 kilómetros porque si no esta cadera me vuelve loco. Esa persona se tiene que operar. Claro. Porque no podemos, por salvar una cadera, destruir una vida. Ese es el concepto. Porque también tiene consecuencias psicológicas, emocionales, psicológicas, exactamente. El paciente de cadera no se siente enfermo. Tiene un problema mecánico. Claro, está invalidado. Lo mecánico es una enfermedad en el sentido filosófico de la medicina, pero el paciente no se siente enfermo, no lo toma como una limitación, no como una enfermedad. Y de hecho, en el cancionero popular, enfermedad es otra cosa, ¿sí? Sí, pero esto, como vos bien decís, si es invalidante y no le permite hacer las cosas, está dentro también de la definición de enfermedad de la OMS. Exactamente. Entonces, yo creo que el momento de operarse no es cuando vemos una radiografía con una cuestión degenerativa, aunque el estado de la radiografía diga que es un estado avanzado. A mí no me interesa la radiografía, me interesa lo que me dice. La radiografía me confirma el diagnóstico y me dice lo que tengo que hacer. Ahora, el cuándo me lo va a decir el enfermo. Muchísimas gracias, Daniel. Vamos a terminar así. Muchas gracias por haber venido y te vamos a volver a invitar. Muchísimas gracias, es un gusto, gracias a la audiencia y bueno, espero estar acá pronto. Hemos terminado este brillante segundo bloque de A Ciencia Cierta. Nos vemos próximamente. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.